Muy buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en esta sede del Ateneo Santanderino. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia esta tarde a la conferencia que nos va a pronunciar el doctor en Historia Jesús Ferrer Cayón, del cual voy a leer una parte solamente de su amplio currículum profesional. Es profesor de Historia Cultural en el grado de Estudios Hispánicos en el Centro Internacional de Estudios Superiores del Español, el CIESE, de la Fundación Comillas y que tiene la sede en Comillas. Es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria con una tesis titulada La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo. Y también es miembro del grupo de investigación Recepción, Estudios de Recepción de la Universidad de Alcalá de Henares. Es un gran investigador de la historia política y cultural y tiene como líneas principales de investigación la historia política de la música, la recepción cultural y la mitocrítica cultural. Y es responsable de Universos Líricos, que es un curso dedicado al teatro musical organizado por la Universidad de Cantabria y el Palacio de Festivales. Y esta tarde va a pronunciar aquí una conferencia sobre un tema tan, en principio, sorprendente como las propiedades terapéuticas de los relatos. Y se va a basar en un relato que, si no me equivoco, es de Pereda, titulado Pachín González versus Catástrofe del Machichaco. Decirles también que al final el profesor abrirá un periodo de coloquio para que ustedes puedan preguntar lo que consideren interesante y oportuno. Y ya termino pidiéndoles que por favor apaguen los teléfonos móviles y saludando de manera especial a las muchas personas que nos siguen en este momento por streaming en la transmisión en directo de esta conferencia desde la página web del Ateneo de Santander. Profesor. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas ustedes por la asistencia y, como comentaba el presidente Manuel Ángel del Ateneo, a las personas que siguen esta conferencia a través de las redes, ¿no? A través de la retransmisión en streaming. El motivo principal de que yo preparara esta conferencia fue una invitación que se me hizo en Valdecilla hace unos meses a esta jornada, esta primera jornada sobre escritura y salud, ¿no? Era una jornada en la cual tres investigadores hablamos de tres temas literarios vinculados con la medicina, vinculados con la salud. Y al mismo tiempo en esa jornada se aprovechó para hacer un homenaje a Álvaro Pombo, como todos ustedes saben, recientemente nombrado, recientemente con el galardón, ha obtenido el galardón, se le ha concedido el galardón del Premio Cervantes. Bien, por lo tanto, traigo aquí las imágenes. ¿Por qué estoy yo aquí? Aquella actividad sobre escritura y salud tuvo lugar, como muestra esta imagen, en el Salón de Actos de las Tres Torres, un salón de actos soberbio que tienen las Tres Torres de Valdecilla. Manuel Ángel estaba invitado, asistió, escuchó todas las conferencias y le pareció oportuno que tratáramos, si así queríamos, de repetirlas aquí en el Ateneo. Y dos de ellas van a tener lugar. Mi compañera, también historiadora, Rebeca, pronunciará una conferencia aquí más adelante y hoy estoy yo para pronunciar o para abrir, ¿no?, este pequeño ciclo. Manuel Ángel, al ver que en el auditorio había pocas personas, pues consideró oportuno que la repitiéramos en el Ateneo. Valdecilla, seguramente que todos lo tenemos en mente para acudir al médico cuando nos encontramos mal o para ser ingresados, ¿no?, cuando necesitamos una operación, pero nadie lo asocia a espacio cultural. Y hago incidencia en esto porque me parece que es una línea interesante que se debería de explorar.
En el campo o en el ámbito de la música ya se inició hace tiempo, música en vena, ¿no? Y grandes intérpretes de música fueron a hospitales de Barcelona y hospitales de Madrid. Y bueno, pues los enfermos que están ingresados y asisten, evidentemente viven en primera persona las propiedades terapéuticas que tienen la literatura, que tienen las artes. Aprovecho también para recordar que todos lo vivimos hace ya 5 años, ¿no? La primavera del 2020, del 2020, estuvimos confinados, y cuando ya llevábamos varias semanas y seguramente ya nos habíamos cansado de ver todas las temporadas, de todas las series, de leer, ¿no? De todo lo que podíamos leer, porque se pusieron en abierto muchísimas revistas, muchísimas publicaciones, ¿no? Ya que no se podía salir a la calle. Pues, ¿qué comprobamos? Que la cultura en directo se convirtió en el último asidero. Cuando ya estábamos cansados de eso, imágenes que a todos nos emocionaron, ¿no? Porque las vimos por los noticiarios, de en un vecindario un músico, un artista, un recitador, ¿no? Una recitadora, una persona dedicada a las artes escénicas, salía a su balcón y compartía, ¿no? Y de alguna manera se establecía una liturgia que se repetía a diario, ¿no? Las gentes no podíamos salir de casa, la casa se había convertido en una cárcel. No olvidemos que vivimos la mayor parte de las personas en cubículos de hormigón armado, y claro, cuando uno tiene que estar semanas y semanas sin poder salir, pues la cosa empieza a ser psicológicamente difícil, ¿no?, de soportar. Las artes se convierten en el último asidero. Y he hecho esta introducción porque precisamente de esto es de lo que vengo a hablar hoy, ¿no? Cuando Mario Corral, el bibliotecario de Valdecilla, que organizó esta primera jornada de escritura y salud, me llamó, fuimos compañeros de carrera en historia hace ya muchísimos años. Lo que a mí se me ocurrió fue hablar de Pachín González, porque yo no soy un historiador de la literatura, no soy un experto en literatura, pero siempre me ha interesado la literatura como fuente de documentación histórica excepcional, ¿no? De hecho, en el grado de estudios hispánicos, una de las asignaturas optativas que imparto cuando los estudiantes tienen a bien escogerla es la de Historia de España e Hispanoamérica en la literatura. ¿Por qué la novela, por qué a veces también la poesía, el teatro, por supuesto, se pueden convertir en un documento histórico de primer orden? Porque a ese tipo de relatos, que no se tienen que ajustar a la realidad, sino que están muy intermediados por la fantasía, lo que se lleva son los miedos, son las emociones, son las frustraciones, los sentimientos, ¿no? Se lleva todo ese universo sentimental y emocional que en las fuentes de documentación históricas al uso, las que se encuentran en los archivos de los organismos políticos, de los organismos institucionales, pues no se reflejan, ¿no? Las estadísticas no hablan o no suelen hablar del estado emocional de las personas, de si una sociedad en un momento determinado tiene más miedo, tiene más frustración. No suelen hablar de eso. ¿Dónde encontramos el documento excepcional de eso? En aquellas obras generalmente literarias, pero también evidentemente musicales, también pictóricas, ¿no?, en las cuales esos creadores y creadoras han sido capaces de quintaesenciar, ¿no?, un momento de emoción concreto de un momento histórico determinado. Y eso es lo que yo voy a tratar aquí. Y lo voy a hacer remitiéndome a uno de los grandes, si no el más grande, escritor vivo, ¿no? En el año 2004, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la lección inaugural corrió a cargo de Mario Vargas Llosa. Se tituló Contar historias. Extraigo un pasaje muy breve que nos viene muy al uso, nos viene muy bien para iniciar esta conversación. Los cuentos, las historias, fueron anteriores a las religiones y también a sus rudimentos, las semillas que la imaginación, el miedo y el sueño de la inmortalidad desarrollarían luego en mitos, teologías, sistemas filosóficos y arquitecturas intelectuales fabulosas. Contar historias fue un ligamento de la comunidad, un quehacer que hermanaba a los miembros de la tribu, porque las historias se inventan para ser contadas a los demás, unos otros que, atrapados por el hechizo de las narraciones compartidas, se convierten en nosotros. Las historias sacaban al primitivo de su soledad y lo volvían un participante,
alguien que se integraba a un cuerpo colectivo bajo el efecto imantador de la ficción para compartir unos ancestros, unos dioses, una tradición y reconocer su propia historia. Los seres humanos necesitamos identidad, ¿no? Necesitamos, si algo manifiestan, ¿no?, los deportes, fundamentalmente el deporte de masas por antonomasia, el fútbol, es que muchísimas personas que igual no están vinculadas ni ideológicamente ni de ningún tipo a ningún organismo, sí están vinculadas a los colores de un equipo de fútbol concreto. Y aunque el fútbol que se vea sea de muy mala calidad, ir al estadio una vez cada 15 días o cada menos, si procede, porque se juegan varias competiciones, se convierte en una liturgia, ¿no? Y eso dota de... Pensemos en Santander, cuando antes de comenzar el himno extraoficial se canta, ¿no?, en el estadio. Ayer te vi que subías. Bueno, pues es un momento que precisamente demuestra de manera muy clara el poder que tiene. Además, en este caso hablamos de la música, pero no olvidemos también de la literatura, ¿no?, porque hay una poesía popular detrás del Ayer te vi que subías, ¿no? Así que hay tradición oral y hay también música popular. Bien, la edición en la que yo me he apoyado para preparar esta conferencia está también, ahora que vivimos en un mundo de redes, ¿no?, de democratización en gran parte de la cultura, gracias a las redes, pues la pueden consultar todos ustedes, porque es la que el Ayuntamiento de Santander publicó en el año 85 y está digitalizada por el Centro de Estudios Montañeses. Por lo tanto, todo el mundo puede meter en cualquier buscador Pachín González, por ejemplo, pues Benito Madariaga, que es uno de los que hace los estudios introductorios, junto con el profesor de Historia de la Literatura, José Manuel González Herrán, y rápidamente pincha y se despliega el PDF y puede leer tanto los estudios introductorios como la novela. El desastre del Machichaco, que es el acontecimiento histórico, el desastre, ¿no?, la catástrofe, la hecatombe, que da pie a la escritura de esta novela singular, porque es una novela muy singular. Este Canto de Cisne de Pereda es su última novela, ¿no?, por lo que vamos a ver enseguida, en una imagen y en 4 o 5 datos muy concretos. Sucede, como sabemos, el 3 de noviembre de 1893, 590 muertos, 2.000 heridos, 60 edificios destruidos y 86 dañados seriamente. La calle Calderón de la Barca prácticamente desapareció, ¿no? No era tan grande como es ahora, pero desapareció. Vacío de poder, excepto el alcalde y el obispo, murieron todas las demás autoridades, comandante de marina, presidente regional, etcétera, etcétera, delegado del gobierno, porque en una lancha adyacente, a unos metros del vapor Machichaco, estaban siguiendo la sofocación del incendio que estaban intentando realizar los bomberos, sin éxito, como todos sabemos, ¿no?, porque al abrirse un agujero en el casco del barco, pensando que al entrar agua se sofocaría el incendio que había a bordo, pues lo que se produjo fue una deflagración tremenda, porque el barco iba cargado, como Galdós contó en la prensa madrileña, con dinamita, nitroglicerina, etcétera, etcétera, para las guerras de África, ¿no? Entonces el barco iba cargado de armamento. Y el resumen de estas cifras es que asistimos a la mayor tragedia civil de la época contemporánea en España. Insisto, civil, no militar, ¿no? Ya sabemos que la guerra se llama civil cuando es entre compatriotas, pero es un desastre militar, ¿no? En este caso no hay beligerancia, no hay intervención militar de las armas de ningún tipo, aunque las armas provocaran esa explosión, ¿no?, sino que lo que hay es un accidente trágico, ¿no? Y es el mayor. En la historia contemporánea española no se encuentra en ningún lugar de España, ¿no?, se encuentra unas cifras así de un accidente. Pongamos el foco sobre Pereda. Yo no soy la persona, ¿no? Esta ciudad tiene a la profesora de la Universidad de Cantabria, Raquel, ¿no?, historiadora de la literatura, personas mucho más facultadas que yo para hacer un análisis, ¿no?, de Pereda. Lo que a mí me corresponde en esta conferencia es centrarme en los años que rodean la escritura de Pachín González. ¿Y qué vemos? Que a esta tragedia colectiva le precedió 2 meses antes, en 1893, el suicidio de su hijo mayor, ¿no?, de Juan Manuel, ¿no?, el hijo mayor de Pereda.
vivimos en una época, no lo olvidemos, en la que de media hay 10, 11, 12 suicidios diarios en España, ¿no? La causa mayor de muerte en España, más de 3.000 y pico personas al año mueren porque deciden quitarse la vida. En Santander, en los medios, pues ha sucedido hace muy poco, ¿no? En la S20. Bien, vamos a ver un documento de 2 minutos colgado en la página de Cervantes Virtual. Vamos a salir de aquí. Si nos deja, aquí. Eso es. Vamos a salir. Y vamos a pinchar. En Cervantes Virtual, por supuesto, los documentos que se cuelgan están liberados de derechos y veremos que sale el cronista, quien fue cronista oficial de Santander. Desde aquí, en mi pequeño homenaje, ¿no?, a Benito. Siempre hay que leer a Benito, hizo un grandísimo trabajo. Y sale también una familiar, una nieta de José María Pérez. Vamos a escucharlos. Cuando estaba escribiendo Peñas Arriba, tiene lugar el suicidio de su hijo mayor, lo cual le va a ocasionar a Pereda un trauma psíquico y físico tremendo, como era natural. Lo que mi padre contaba de él es que era un chico extraordinario en todos los aspectos, pero tuvo una crisis depresiva terrible y no se sabe cómo hizo funcionar una antiquísima carabina que había en el desván y se mató. Y eso realmente para el abuelo y para su mujer, evidentemente, fue un golpe que entristeció sus últimos años muchísimo. Oye hasta el disparo cuando estaba en su estudio allí en Polanco, oye el disparo con el que se suicida el hijo, y luego porque además conllevaba un trauma religioso, porque en aquella época a los suicidas no les dejaban enterrar en el cementerio católico, lo cual para Pereda pues era horrible. En el manuscrito de Peñas Arriba queda reflejado. En el momento en que él estaba escribiendo Peñas Arriba ocurrió esto y dejó de escribir. Y durante meses no volvió a hacer nada. Pero por insistencia de sus amigos, de Galdós y Menéndez Pelayo y los demás, continuó la obra. Pero en el manuscrito hay una cruz roja y una fecha que después, en el prólogo que dedica a la memoria de su hijo Juan Manuel, él mismo dice que hay una cruz y una fecha y solo Dios sabe el abismo que separa el antes y el después de esa cruz. Bien, regresamos a la presentación y efectivamente en la dedicatoria, como nos comentaban en este pequeño documento, he puesto en negrilla, ¿no?, esas frases. Hacia el último tercio del borrador, por supuesto Peñas Arriba, la obra que él publica a 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses de suceder el Machichaco, porque ya la tenía comenzada. Él comenta, se la dedica a su hijo, y hacia el último tercio del borrador de este libro hay una cruz y una fecha entre 2 palabras de una cuartilla. Para la ordinaria curiosidad de los hombres no tendrían aquellos rojos signos gran importancia, y sin embargo Dios y yo sabemos que en el mezquino espacio que llenan cabe el abismo que separa mi presente de mi pasado. Es decir, se produce una dislocación, ¿no?, de la continuación lineal del tiempo. Pensamos las personas, los seres humanos, que el tiempo discurre de una manera lineal, pero en realidad el tiempo no discurre de una manera lineal. Cuando sufrimos un shock emocional por la muerte de un ser querido, por un accidente, porque vivimos un acontecimiento histórico trágico, como puede ser la pandemia, se produce un parteaguas, un antes y un después. Y el ser humano durante un tiempo se encuentra desubicado, se encuentra fuera del espacio y del tiempo. O lo busca, y volveremos a esta idea después, por eso hago incidencia. No olvidemos que Ortega decía que la naturaleza del ser humano
era histórica, porque el ser humano es espacio y tiempo, ¿no? Y de hecho, cuando la enfermedad de Alzheimer o alguna otra enfermedad nos hace perder la memoria, pues vemos que cuando una persona no tiene referencias de pasado ni es consciente de que hay un tiempo que es el futuro, sino que solo vive el presente más inmediato, pues es una persona que solemos decir está casi como un vegetal, ¿no? Bien, y no podemos establecer conversaciones con él, porque los seres humanos somos conscientes de que el tiempo está pasando, pero no debemos comprar nunca esa idea de que el tiempo discurre de manera lineal. El tiempo discurre de manera lineal en una línea cronológica de las que nos ponían en las pizarras de los colegios, pero solamente en la matemática, que es una perfección abstracta. En el mundo emocional del ser humano, que no es ni muchísimo menos perfecto, eso no sucede así. Bien, y en el final de la dedicatoria, él recurre a una frase de Job, el santo, ¿no?, caracterizado por la paciencia: el Señor dio, el Señor se lo quitó, como agradó al Señor, así se hizo, ¿no? Bien, volvemos al momento cronológico de Pereda. Sucede el suicidio, en apenas 2 meses sucede, 2 meses y un día, sucede el desastre del Machichaco. Y en año y medio, en año y 2-3 meses, publica Peñas Arriba, como acabamos de ver, y unos meses después publica Pachín González. De hecho, hasta septiembre del año 1895, Peñas Arriba, creo que si no me falla la memoria, se publica en enero o en febrero, hasta septiembre él no sabe. Le están animando Galdós, le está animando Pereda, Menéndez Pelayo, a que escriba un relato con el telón de fondo de el desastre del Machichaco. Pensemos que en aquella época no era frecuente como lo es hoy día la novela histórica, ¿no? Eso era otro tiempo y enseguida veremos por qué. Y él arranca en septiembre, según veremos enseguida por la correspondencia, y termina la obra en diciembre, ¿no? La consideraba un capítulo corto porque es una novela muy breve, se puede leer en poco tiempo, pero pensemos que en apenas 2 meses y medio escribió una novela y la dio por finalizada. A los pocos días del trágico suceso, Pereda escribió a su amigo Benito Pérez Galdós: recurriré a la correspondencia, ¿no?, que citan continuamente Benito Madariaga y Herrán, ¿no?, el profesor de literatura. Por misericordia de Dios continuamos vivos y hasta en buen estado de salud en esta su casa después del desastre del 3 de noviembre, tras el otro desastre doméstico del 2 de septiembre. Bien dice el que dijo que no le dé Dios a un cuerpo todo lo que puede sufrir. Veamos que el desastre del Machichaco al final se acaba solapando sobre un desastre familiar, personal, que, como bien comentaba la nieta, hablamos de él, pero podemos imaginar lo devastada que tuvo que quedar su madre, ¿no? Porque la muerte de un hijo para una madre pues es lo peor que puede suceder, ¿no? Entonces, pensemos que ese hogar se ha saltado por los aires, ¿no?, psicológicamente, emocionalmente, y se solapa una tragedia de dimensiones verdaderamente colosales, ¿no?, como fue la explosión del Machichaco. La imagen que traigo es la de la obra que en el año 2005 la Machina Teatro, con texto de Alberto Iglesias y dirigida por Paco Valcárcel, representaron, ¿no?, de una conversación, ficción, por supuesto de ficción, ¿no?, y en la imaginación, que pudo darse, ¿no?, entre Pereda y Galdós, porque sabemos que tanto ellos dos como Menéndez Pelayo en verano mantenían tertulia diaria, ¿no? Es decir, se movían en eso que hoy día se denomina en España que no hay liberales, el ser liberal, ¿no? Y que aunque tu ideología, tu orientación ideológica sea una muy concreta, a ver, eso de no hablemos de política para no discutir, no, vamos a ver, eso es de países que no están desarrollados democráticamente, ¿no? Es decir, se puede hablar perfectamente de política sin necesidad, ¿no? Y estas gentes lo pusieron de manifiesto hace ya 135, 140 años. Pereda a su amigo Narciso Oller. Seguimos tirando de la correspondencia porque es el propio Pereda hablando, ¿no? Mucho mejor escuchar a Pereda que escucharme a mí. Y así cada persona puede interpretar, ¿no? Los historiadores, esto es lo que tenemos que hacer, remitir a las fuentes y que el público, el lector, la lectora, saque sus propias conclusiones. Narciso Oller, novelista catalán, muy amigo de Pereda, le cuenta: al objeto de la presente es, en primer lugar, dar fe de nuestras vidas después de la catástrofe ocurrida el día 3. Espanta la lista de heridos graves a cuantos conocemos el vecindario de la ciudad, y aún espanta más
cuando se considera que muchas de estas víctimas están ya en el fondo de la bahía, quizás hechas pedazos como los que van extrayendo los buzos horrorizados ya de su espantosa tarea. Esto es inenarrable. Cuando sufrimos un shock emocional, en el instante en que lo sufrimos y poco tiempo después no somos capaces, ¿no?, de articular un relato referido a ese suceso. De hecho, hemos visto que Pereda termina peñas arriba. Es verdad que la tiene empezada, pero ni se le pasa por la imaginación, o si se le pasa lo tiene muy en el subconsciente, escribir una novela sobre el desastre del Machichaco. Entonces, cuando experimentamos el horror, el ser humano trata de buscar lógica a todo, aunque fundamentalmente somos mucho más emocionales que racionales. Pero el horror, la violencia, la destrucción, no tiene en primera instancia una lógica. Claro que la tiene, hay una lógica generalmente económica, la de la guerra, ¿no? Pero la de un accidente no es económica. No hay, es muy complicado, ¿no? ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué ha sucedido aquí? ¿Y por qué? Pensemos que hubo personas conocidas que se salvaron, directores de periódicos, porque se aburrieron de ver cómo se intentaba sofocar el incendio y se marcharon. Si se llegan a quedar, hubiesen perecido con el resto de estas 590 personas, ¿no? Bien, esto es inenarrable, y a veces, con haber creído que mi desgracia era de las mayores que pueden ocurrir en una familia, siempre que nos pasa algo nos pensamos que nosotros somos los seres más desgraciados del mundo, me creo sin derecho para quejarme de ella por respeto a lo que veo ahora en otros hogares, aún más castigados que el mío. Bien, Pereda al crítico Ruiz Contreras en esos mismos días. No me parece hoy más pequeño porque me rodeen otros aún mayores que él. Tragedias, ¿no? Pero el espectáculo de tantos horrores, de tantas pesadumbres y de tantas lágrimas impulsa a los corazones honrados a olvidarse de los propios dolores para llorar los ajenos. Veamos cómo va funcionando, ¿no?, la psique de Pereda meses antes, ¿no?, de que decida, un año antes de que decida escribir Pachín González. Claro, Peñas Arriba, fijémonos el salto que se produce, ¿no? Peñas Arriba al final era una égloga, ¿no?, rural, costumbrista. Pereda suele ser enmarcado, ¿no?, en el costumbrismo, en un escritor que le horrorizaba la modernidad porque consideraba que donde el ser humano vivía en su integridad era en contacto con la naturaleza, y que la industrialización, segunda industrialización, que había empezado en 1870 y 80, pues estaba convirtiendo una sociedad rural en urbana y estaba cambiando ese modelo de familia extensa por el de una familia nuclear a pasos agigantados, ¿no? Y la vida en la ciudad suponía un shock para hijos de campesinos que no podían vivir de la tierra y no les quedaba más remedio que marcharse a trabajar al extrarradio de una gran ciudad en una cadena de montaje 12 o 13 horas diarias. Charles Chaplin hizo un retrato maravilloso en Modern Times, en tiempos modernos, de lo que suponía el trabajar en una cadena de montaje, ¿no?, la deshumanización del ser humano para trabajadores que eran campesinos y que habían vivido trabajando muy duro, pero en contacto con la naturaleza. La naturaleza siempre nos humaniza. Entonces, de una égloga costumbrista, que digamos que es una novela sin acción, él pasa a una novela reportaje, y aquí viene la originalidad. Pereda inicia un género nuevo en España con esta novela, reportaje, porque no es una novela histórica, no hace referencia a un hecho del que ya han pasado pues igual 50, 60, 100, 200 años, sino que es el pasado más inmediato, ¿no?, que es lo que hacen los periodistas. Un reportaje periodístico es sobre algo que ha sucedido. Cuando se hace sobre algo sucedido hace muchísimo tiempo, entonces se llama ya periodismo de investigación, y un periodista trabaja como trabajamos los historiadores, las historiadoras igual, busca entrevistar a personas supervivientes, busca documentos oficiales, etcétera, etcétera. Pero esto mismo, si nos vamos al campo de la ópera en esta época, lo tenemos, ¿no? Puccini, La Bohème. En La Bohème es una ópera poética 100%, donde apenas se cuenta nada. La muerte de una chica joven enferma, ¿no?, que no tiene dinero para medicamentos. Y en cambio, 4 años después, Tosca, una ópera donde no hay poesía, si acaso el aria que canta la soprano, Visitar, son los 3 únicos momentos poéticos, si se le puede llamar así, de una ópera que se basa en un hecho histórico sucedido 100 años antes en Roma.
Entonces, veamos que Pereda tampoco está tan alejado de lo que con sus libretistas hacía Puccini en un país que siempre consideramos, sobre todo en épocas pasadas, pues muy por encima nuestro, como era Italia, ¿no? Por tanto, 2 años después del trágico suceso, Pereda emprendió su tarea de novelar la tragedia. Lo hace en septiembre, le dice a Narciso Oller en una carta: los espesos nublados que han vuelto a invadir mi cerebro vacío de toda idea novelable, y a finales de diciembre, 2 meses y medio después, la novela ya está concluida. Y le comenta al propio Oller: se me olvidó decirle a usted, en mi anterior misiva, fechada el día 20, que he escrito un libro muy chiquitín, que voy a publicar enseguida, contra mi voluntad, pero que por mandato de estos contertulios, Marcelino Menéndez inclusive, que anda por aquí, a quienes di lectura de él. Es, pásmese, la catástrofe del Machichaco, enfocada, de cierto modo, a guisa de capítulo de novela, porque él había escrito novelas más extensas, ¿no? Bien, esto está extraído nuevamente de esta obra, ¿no?, dedicada a la amistad entre los 3 grandes intelectuales y escritores por Benito Madariaga. Menéndez Pelayo interviene en algo que para mí es clave y que tiene mucha vinculación con lo que sucede hoy día en el entretenimiento en el mundo de las series. Y es que le pide a Pereda que no se le ocurra para nada poner el título que Pereda pensó inicialmente, ¿no? Dies Irae. Dies Irae, sabemos, ¿no?, que hasta 1970, hasta el Concilio Vaticano II, era un pasaje, ¿no?, que tenían todos los requiem, ¿no?, todas las misas de requiem, todas las misas funeral, tenían que tener un Dies Irae, pues desde la fecha que tenemos ahí, Tomás de Celano, el hagiógrafo de Francisco de Asís. Y el Vaticano II considera, ¿no?, que ya no hay que centrarse en un Dios, ¿no?, del Antiguo Testamento, castigador, en un juicio final, sino en el Dios del que vino a hablar su Hijo, Jesucristo, el Dios del Evangelio, el Dios que perdona, ¿no?, el Dios que nos acoge con amor. Entonces, Menéndez Pelayo les recomienda que para nada ponga el título de Dies Irae. Y además de desvelar el asunto y señalar su breve extensión, menciona su título inicial, que Menéndez Pelayo ha desaconsejado, ¿no? Estoy citando literal, porque el autor ha decidido poner título del nuevo libro el nombre del protagonista de la acción, un muchacho llamado Pachín González. ¿Y por qué es importante esto? Hoy día vivimos, el entretenimiento ya no es el cine, son las series, capítulos de 40, 45 minutos como mucho. Y ¿qué es lo que hace que queramos consumir tantas series? ¿Lo que se cuenta? No. Lo que hace que queramos consumir las series, lo que va a pasar en el siguiente episodio, es el hecho concreto de que nos hemos sentido identificados con uno o con varios de los personajes principales de esa serie y queremos saber qué es lo que le va a suceder en episodios futuros. De hecho, las series, sus argumentos son el resultado de 8, 9, 10, a veces hasta 20 chicos, chicas jóvenes haciendo guiones, y el equipo de producción es el que acaba decidiendo qué pasajes de cada guión van al guión oficial del capítulo. Y todas las series se caracterizan por tener 10, 12 personajes que son una panoplia muy representativa de la sociedad. Personajes de todas las orientaciones sexuales, personajes de todo tipo de características físicas, ideológicas, etcétera, etcétera, para que emocionalmente nos enganchemos a uno o a 2 personajes, proyectemos nuestro mundo emocional sobre ellos y queramos seguir a esos personajes, pero no por lo que se cuenta, ¿no? Evidentemente luego nos entretiene generalmente lo que se cuenta porque está contado de manera muy rápida y muy espectacular, pero son los personajes. Entonces, gran acierto el de Pereda poner el título, ¿no?, del protagonista. En una carta de Pereda a Oller, el 18 de enero, le dice: dentro de unos días te entregarán el correspondiente ejemplar de Pachín González, empuñando ya la llave de los Tello para salir a la calle, que eran sus editores, como hemos comentado antes, de cabecera. Vamos a volver, que no me he dado cuenta, de la presentación completa, a pantalla completa, y así ustedes lo ven mejor. ¿Por qué Pachín González, título de la novela? Según González Herrán, ¿no?, el profesor de Historia de la Literatura que hace el estudio introductorio, por un lado es el protagonista de la acción, pero por otro lado hay un elemento clave y además cuasi cinematográfico. El relato de Pereda en todo momento es a través de los ojos de este chico.
como hacen en muchas películas y en muchas series, sobre todo en las series, que colocan la cámara detrás de él o la personaje protagonista de ese episodio y nos van llevando, ¿no? Como quien dice, detrás de su cogote, viendo todo eso. Si visualmente hace un efecto cautivador, en un relato lo hace aún más, ¿no? Porque en todo momento Pereda no toma parte, no toma partido en el relato, sino que quien verdaderamente está contando el relato es este chico. Lo está haciendo a través de las vivencias y de las experiencias y de lo que este chico habla y de las interactuaciones de este chico. ¿Quién era Pachín González? Un adolescente que vive en la montaña y ha decidido marcharse a América, hacer las Américas, ¿no? La tierra pequeña que su padre tiene, considera que no le va a dar suficiente prosperidad, que va a tener que trabajar horas y horas y que eso no es futuro. Entonces, ese día decide bajar con su madre a Santander de la montaña y embarcarse en un vapor a La Habana. Evidentemente, debido a la explosión del Machichaco, pues ya podemos imaginar que durante varias semanas estuvo interrumpido, ¿no?, el tráfico marítimo y aquello no se produjo. No cuento más porque evidentemente si alguna persona hay en el salón de actos que no ha leído la novela, pues no se trata de hacer, como dicen ahora, un spoiler. Entonces, el eje de la narración, decimos, es este personaje. Y esto es algo, no es original de Pereda. Aquí, por ejemplo, está citada la Cartuja de Parma de Stendhal, ¿no? Que esto es algo, para que veamos la modernidad, ¿no?, que tiene, o la importancia de mirar la historia a través de los mecanismos literarios. La historia militar, hasta hace 2 décadas, era la historia que generalmente generales escribían, ¿no?, cuando se retiraban, cuando pasaban a la reserva, generales que a veces habían estudiado historia, otras veces no, pero tenían la afición de escribir libros de historia militar. ¿Cuándo se produjo en España un gran salto historiográfico en la forma de escribir la historia? Cuando la historia, en este caso pues está Waterloo, ¿no?, pero puede ser cualquier otro suceso histórico, empieza a hacerse a través de los ojos de los soldados, de los protagonistas de a pie de una guerra. Porque evidentemente la perspectiva, el punto de vista de un general, que la mayor parte de las veces no está en el campo de batalla, es muy distinta a la del soldado que vive a ras de suelo la guerra y que verdaderamente padece los mayores. Todas las guerras se reduce a las muertes, ¿no?, de millones o de miles, en ocasiones de jóvenes. Bien, por lo tanto, y esto es algo que unos años después en España va a tener lugar cuando Ramón J. Sender escriba Imán. A Ramón J. Sender le toca hacer el servicio militar en Marruecos y vive allí el desastre de Anual y luego va a escribir una excepcional novela que es un retrato maravilloso de por qué, no solamente del fenómeno del africanismo, ¿no?, de que la mayor parte de nuestros militares procedían o habían sido formados en África y ese africanismo impregnaba la mentalidad del mundo del alto Estado Mayor español, sino que el relato va a ser esencial de cara a hacer un reflejo de por qué había fracasado la monarquía parlamentaria y aquello había acabado derivando en la dictadura de, como todos sabemos, la dicta blanda, ¿no?, de Primo de Rivera, el cirujano de hierro, ¿no?, que se hablaba. Pereda, por lo tanto, subordina sus prerrogativas a la limitada perspectiva de Pachín, que no deja de ser pues un muchachuco de pueblo, un aldeanuco que ha bajado a la ciudad y que lo primero, en las primeras páginas de la novela, es maravilloso leer la impresión, ¿no?, que le causa, el shock que le causa ver todo el tráfico comercial que hay en el puerto de Santander, claro, en un pueblo que no sucedía, que no había ese dinamismo, que no pasaba nada, ¿no?, que la monotonía es la naturaleza, pero era una monotonía. De repente uno llega a la ciudad y ve todo ese trasiego de coches, carros, etcétera, etcétera, y claro, a él le produjo un impacto muy grande. Bien, vemos la tragedia y sus consecuencias a través de sus ojos. Y hay 2 momentos que yo he seleccionado. En primer lugar, cuando él pierde el conocimiento debido a la explosión, el despertar. Pereda ahí, de manera maestra, en una serie de párrafos o de páginas, de pocas páginas, nos va mostrando el resultado de la explosión del Machichaco según recupera la conciencia Pachín González. Pachín González estaba muy cerca, ¿no?, del muelle con su madre y los dos
salieron, ¿no? Varios metros, ¿no? Expulsados por la deflagración, y cuando él despierta no encuentra a su madre, no tiene a su madre cerca. El resto de la acción, ¿en qué va a consistir? Como podemos imaginar, en la búsqueda de Pachín González de su madre. Primero, saber si verdaderamente está viva, y segundo, si está viva, encontrarla. Bien, y claro, ¿por qué encontrarla? Bueno, pues uno de los sitios que él va a visitar es el Hospital de San Rafael. En fechas recientes, en la revista, ¿no? Cuadernos San Rafael, editada por el Parlamento de Cantabria, se ha publicado la conferencia de Francisco Gutiérrez Díaz, ¿no? Anterior presidente del Centro de Estudios Montañeses, Santander, hace 130 años, la catástrofe del Machichaco, y el Hospital de San Rafael. Porque si algo puso de manifiesto en ese momento la explosión, es que el Hospital de San Rafael, lo que hoy día es Parlamento de Cantabria, era un hospital de risa para hacer frente a una ciudad como Santander, que junto con Barcelona y Cádiz eran las ciudades principales del tráfico comercial con América, y que además Santander había experimentado un aumento de su población hasta las 80.000 personas. Entonces, todos tenemos en mente el tamaño que tiene el Hospital de San Rafael, era un espacio muy pequeño. Y él evidentemente llega y va pasando por las habitaciones, va pasando por las salas de espera, hasta que llega a lo que hoy día es el jardín, que hizo las veces de morgue, ¿no? Del lugar donde se fueron enterrando los cadáveres según iban llegando al hospital o según morían en los primeros instantes. Y ahí también se ve, casi Pereda hace como un traveling, ¿no? Porque según se va moviendo por las distintas estancias del Hospital de San Rafael, Pachín González, él va narrando de una manera maestra la impresión que a él le causa. ¿En qué se basó ahí Pereda? Seguramente que en una descripción que hizo Enrique Menéndez Pelayo, el hermano de Marcelino Menéndez Pelayo, que era médico y que estaba de servicio ese día en el Hospital de San Rafael. Por eso mismo estamos ante una novela-reportaje. Lo hemos comentado antes, ¿no? Claro, una novela-reportaje puede ser un excepcional documento histórico, pero no olvidemos que hay un elemento de ficción importante, ¿no? El novelista no tiene por qué atenerse, ¿no?, a la fidelidad, al rigor del dato histórico. Entra la ficción. Y eso es lo que generalmente suele hacer atractivo, ¿no?, un relato, tanto una novela histórica como en este caso una novela-reportaje. El hecho histórico nos interesa a todos, pero vamos a acceder a él, a su conocimiento, ¿no? Nos vamos a relacionar con ese acontecimiento trágico que hemos vivido a través de un relato de ficción, porque evidentemente Pachín González no existía. Claro que habría niños, ¿no?, que vivieron la tragedia en directo, pero Pachín González no se corresponde con ninguno de esos. No que sepamos. Leopoldo Alas elogió el esfuerzo de Pereda diciendo: despertar en la fantasía del lector el cuadro de aquella desolación espantosa a fuerza de arte y sin dislocar el lenguaje, sin derrochar el color, ni hinchar las metáforas, ni abusar de realismo impresionista. Es decir, no cayó en sentimentalismos de recetario, que es muy fácil caer, ¿no? Y más en un escritor como costumbrista como era Pereda. Probablemente porque él había vivido unos meses antes esa profunda desolación que fue el suicidio de su hijo, ¿no? Y era consciente que cuando vivimos un hecho luctuoso hay poco lugar, ¿no?, al sentimentalismo, ¿no? Un hecho trágico, un hecho violento no tiene, ¿no? Si podemos soportar hoy día tanta violencia en series, en películas, es porque hay una música romántica de fondo y es porque los actores, las actrices son guapos y guapas, ¿no? Entonces, la violencia está estetizada. La violencia en crudo, Pérez Reverte escribió muchísimo en los años 90, cuando estaba en la guerra de los Balcanes. La violencia en crudo es insoportable. Ir caminando con un compañero, el cual cae muerto porque un francotirador desde una azotea le ha acertado y le ha asesinado. Eso, ¿y por qué lo aguantamos en una película? Porque en una película está todo estetizado, ¿no? Y hay una banda sonora que nos envuelve. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Lista de Schindler. Se encarga la banda sonora a John Williams, es una banda sonora extraordinaria, pero es música romántica, neorromántica. ¿Por qué no se utilizó música compuesta en los campos de concentración? Yo esta tarde en Radio Clásica estaban echando el Cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen, compuesto en Auschwitz, ¿no?
porque esa música no encajaría con las imágenes, ¿no?, de una película que está tratando de... El horror es muy poco representable, y cuando lo aceptamos en las cantidades que hoy día la violencia está, es porque está estetizado. Aquí voy a introducir ya elementos de mi cosecha para terminar el análisis, ¿no?, en unos minutos. Concretamente, André Malraux, ¿no? André Malraux acabó siendo en 1959 el ministro del Estado francés, ministro también de Cultura, pero André Malraux había sido aviador, había sido de los aviadores voluntarios que vinieron a defender la República durante la Guerra Civil, y luego había sido aviador durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había visto el horror desde el aire, tenía un plano cenital como el que nos muestra esta fotografía, pero él de formación era un historiador del arte. Y en 1950, pasado ese horror, ¿no?, ese grado cero que fueron los campos de exterminio, y luego, no lo olvidemos, Hiroshima y Nagasaki, que es una vuelta de tuerca más, es la destrucción total, ¿no?, la aniquilación total de la vida, decidió que había que mirar al pasado, ¿no?, para poder tener un futuro con perspectiva halagüeña. Y en el pasado había que buscar esos momentos que en la historia del arte la humanidad había alcanzado las cotas más altas. ¿Y qué hizo? Buscar imágenes de esas obras y juntarlas todas en lo que denominó el Museo Imaginario. Doy el salto a Estados Unidos, Jackson Pollock, expresionismo abstracto, ¿no?, los draping, los goteados, las salpicaduras, mojar la brocha, ¿no?, y tirando el lienzo al suelo, gotear. Es la gran revolución después del cubismo de Picasso. El siglo XX, estéticamente hablando, en pintura tiene dos revoluciones. La primera es el cubismo de Picasso y Braque, o de nuestra María Blanchard, ¿no? Yo estaba en Madrid en la Fundación Massaveu y se arranca en una sala donde Braque, Picasso, ¿no?, y María Blanchard están ahí, ¿no?, haciendo casi, ¿no?, como un juego entre sus obras, ¿no? Bien, pues Jackson Pollock, la revolución que quedaba era dotar de tridimensionalidad a la pintura. Tiras el lienzo al suelo y desde ese mismo momento uno puede pintar sobre el lienzo, ¿no? Y eso se denominó action painting, ¿no?, porque tiene algo dramatúrgico, ¿no? Cuando yo veo esto, el resultado, ¿no?, por ejemplo, de este Autumn Rhythm, ¿no?, el ritmo de otoño, número 30, uno ve que es casi como un sismógrafo, ¿no?, porque la pintura, esto si uno lo mira, dice Nueva York, un artista en Nueva York, financiado por Peggy Guggenheim, de acuerdo, esos son los hechos históricos. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Esto. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, parecía que después de la Segunda Guerra Mundial, de ese grado cero de Hiroshima y Nagasaki, ya no iba a volver a haber guerras, se ha creado la Sociedad de Naciones, etcétera, etcétera. Guerra en Corea. Y ahí tenemos a Picasso haciendo un guiño tremendo a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, pero ya pintando a los militares que disparan, ¿no?, como si fuesen robots, deshumanizados por completo. Esto sería una extensión, ¿no?, del Charles Chaplin, ¿no?, del ser humano cuando utiliza la máquina para destruir, la tecnología para destruir. Y aterrizo. Susan Buck-Morss, en su obra de comienzos del siglo XXI, una historiadora de la cultura estadounidense, publicó un ensayo extraordinario, Mundo soñado y catástrofe, la desaparición de la utopía de masas en el este y en el oeste, ¿no?, cuando se vino abajo el capitalismo y el comunismo, primero el comunismo a partir del año 89-91, pero luego después empezó a bajar el ascensor, como digo yo metafóricamente, y saltó por los aires el American Way of Life. Y nosotros ya somos más pobres que nuestros padres, ¿no?, porque hay que hipotecarse 50 años para poder tener un agujero en el que vivir, ¿no? Bien, pues salta por los aires esa utopía de que el capitalismo iba a traer cada vez más generaciones más prósperas, que iban a vivir más felices, un mundo con más justicia. Vemos que eso no es así, no hay nada más que ver el telediario a diario. Y Susan Buck-Morss, que dice, cuando una era se derrumba, la historia no se descompone en relatos, se descompone en imágenes. Es un poco el inenarrable de Pereda. Cuando uno ha vivido un hecho trágico, tremendo, de entrada no somos capaces de establecer
ningún relato. Aquí tenemos, ¿no?, fotografía de la calle Calderón de la Barca, según nos cuenta Paco Gutiérrez. Estas fotografías las tenemos gracias a que Pablo Isidro Duomarco, un reconocido fotógrafo de Santander, se jugó la vida, que de hecho salvó gracias a que se le acabaron las placas unos instantes antes, unos minutos antes de la explosión, y fue a su estudio a por más placas para las fotografías, y cuando regresó ya vio el horror, ¿no? Y hizo estas fotografías o estas otras que tenemos en la imagen, tienen ustedes a su derecha. Y aquí Susan Buck-Morss añade una reflexión de Freud, que es quien verdaderamente exploró el mundo de las emociones, el mundo de la psique humana, ¿no? Y sin la narración de progreso continuo, sin la modernidad con mayúsculas, esa que nace después del humanismo, ¿no?, con el Renacimiento, cuando Descartes o Descartes, ¿no?, escribe el discurso del método, y ya el mundo no se va a explicar con relatos fantásticos, ya no se va a explicar con religiones, sino que ya están convencidos de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y por lo tanto va a ser la ciencia. Por eso es un renacimiento, es decir, se acaba, como dice de manera me encanta, ¿no?, la metáfora de Ortega. Dice, después del discurso del método, uno ya puede saltarse e ir a clase de clásicos, ¿no?, porque ya no van a ser las fábulas, ya no van a ser los relatos religiosos los que van a explicar lo que sucede en el universo, va a ser la ciencia. Bien, pues esa modernidad se ha venido abajo, ¿y qué es lo que sucede? Las imágenes del pasado parecen verdaderamente un sueño nocturno, dice Freud, ¿no? Sueños nocturnos cuya primera impronta, cito literal, es su emancipación del orden espacial y temporal de los acontecimientos, lo que hablábamos antes, salta por los aires. Esa especie de imaginaria, ¿no?, línea cronológica que pensamos que la historia avanza así, y la historia no, en la historia hay retrocesos, ¿no? España ha vivido en el mundo contemporáneo varias dictaduras que han supuesto, evidentemente, y guerras, retrocesos, momentos regresivos. Por lo tanto, la Iglesia, la cronología, el avance histórico no es progresivo, ¿no?, y lineal. Se producen disrupciones. Ahora que se habla tanto, ¿no?, de los fenómenos disruptivos. Y esas imágenes de un sueño son, añade Freud, complejas redes de memoria y de deseo en las que se rescata y quizás se redime la experiencia pasada. Porque evidentemente el trauma sigue ahí. Hemos vivido un hecho luctuoso tremendo, estamos padeciendo un shock, como se suele decir, postraumático, y aquí ya volvemos a Susan Buck-Morss. Ella dice, pero solo son posibles interpretaciones parciales, ¿no?, de esas imágenes. Y bajo una luz crítica, ¿no?, y ella añade, la voz nuestra, la de los historiadores, ¿no?, hacer un análisis crítico de toda esa documentación que encontramos, sobre todo de esas imágenes, porque no hay relatos, ¿no? Y ello añade con el fin de iluminar trozos del pasado que parecen tener una carga de energía respecto a esas imágenes, pues la narrativa dominante no las articula de una forma perfecta con el presente. Y esta es la conclusión de la sesión, porque quien consiguió articular con el presente la tragedia, ¿no?, la hecatombe que supuso el desastre del Machichaco a las personas que lo vivieron, quien lo consiguió fue Pereda. Pereda fue capaz de articular aquella tragedia, como he escrito aquí, aquel derrumbamiento de una era. ¿Y por qué derrumbamiento de una era? Porque la explosión del Machichaco es un parteaguas, ¿no?, para la historia de Santander. Santander era más moderno en el siglo XIX que en el XX. Las élites, la burguesía, ¿no?, que había puesto el puerto, ¿no?, verdaderamente a un nivel como no lo había tenido nunca. No olvidemos que Ildefonso Cerdá, el urbanista que diseña el plan Cerdá, que es el plan de urbanismo, ¿no?, a nivel europeo que tiene España, es decir, el del ensanche de Barcelona, en Damero, no olvidemos que eso lo habían inventado los griegos, ¿no?, hacía 25 siglos. Cerdá lo recupera. En ese estudio Cerdá, ¿qué habla? España tiene dos ciudades que tienen que ser el motor económico, porque tienen dos puertos naturales excepcionales para el tráfico comercial, y son Santander y Barcelona. Y Santander lo era. Santander evidentemente lo era, pero lo pierde. ¿Por qué? Porque aquello provocó un shock tal en las élites que empezaron a ver el puerto como un lugar por donde podía venir peligro, por donde podían venir tragedias.
decisiones que se toman estratégicas, ¿no? A nivel económico y urbanístico de Santander, la actividad portuaria es cuando se decide llevar a Raos, alejarla del centro de la Santander, porque nuestra bahía se adentra. Es una bahía, como decía José Hierro, de cámaras, se adentra en la ciudad. La bahía está orientada al sur, no al norte, no es la única bahía orientada al sur en el norte de España. Y las élites, sin desmontar del todo la industria, porque a finales del 19 Santander tenía una industria de las más potentes, ¿no?, deciden empezar a jugar la carta de convertir el Sardinero en una ciudad balnearia. ¿Para qué? Para la operación Corolario o Culminación, que es la que he puesto en esa imagen, ¿no?, el edificio icónico que define a Santander, ¿no?, el Palacio de la Magdalena. Desplazar el veraneo de los Reyes de la ciudad de San Sebastián a la de Santander. Y eso, es decir, la conversión del Sardinero en una ciudad de balneario, hizo evidentemente que progresivamente, que aquí veranearan las élites madrileñas y progresivamente la ciudad redujera su tráfico comercial y por lo tanto se volviera más conservadora. No hay nada más que ver cómo en el siglo XIX, ¿por qué las ciudades portuarias han sido siempre las ciudades más avanzadas, más liberales? Porque el tráfico comercial derriba barreras mentales. A través de los barcos vienen personas que han vivido en otros países, pero vienen también objetos. Viene un gramófono, pueden venir discos de jazz. Y te encuentras que a principios de siglo, en algunas casas del Paseo Pereda, había discos de jazz, ¿no?, que venían, estaban grabados, evidentemente comprados en Cuba, comprados en los Estados Unidos, países donde evidentemente las gentes negras pues eran mayoría en aquella época, y claro, todo eso, de repente poder escuchar una música que en España no se concebía, como era el jazz, todo eso moderniza, ¿no?, modifica la cosmovisión de una ciudad. En cambio, cuando una ciudad se vuelve contemplativa, se vuelve una ciudad de veraneo, se hace una ciudad conservadora. Y bueno, pues a las pruebas me remito. Pero el propio Pereda había, de alguna forma, previsto esto, ¿no? En Escenas montañesas, en 1864, estos ripios, ¿no?, que he entresacado. A las Indias van los hombres, a las Indias por ganar. Las Indias aquí las tienen, si quisieran trabajar. Y aquí, abajo, he picado las tres líneas de Pachín González. Al pobre Rinconuco, porque, bueno, pues no destripo la novela si digo que evidentemente Pachín González decidió no marcharse, no embarcar, no quedarse en Santander unas semanas hasta que se restableciera el tráfico portuario, y decidió volverse al pueblo con su madre, decidió volverse a la montaña. Y lo dice así, ¿no? Al pobre Rinconuco del nuestro lugar quiero volverme. Qué mejor caudal, madre, el trabajo que honra y da la paz, bendito sea él. Al reencontrarse Pachín y su madre, esto está también picado literal de la novela, le dice, y ahora, hijo mío, porque hubo un momento en que unos conocidos de la pensión donde ellos se habían quedado el día antes a dormir, porque el plan previsto era escuchar misa y subirse al barco, desayunar y subirse al barco, encuentran a su madre. La traen a la pensión, Pachín González había regresado a la pensión porque el crío ya no se sostenía en pie, y cuando se reencuentran nos podemos imaginar el abrazo, y este es el diálogo. Y ahora, hijo mío, de mi alma, añadió, volviendo a besarle a su hijo con ansias y de frenesí, ahora que sabes de esto más de lo que hace falta, cuenta tú de lo tuyo, qué es lo que importa y viene al caso. Quería Pachín dejarlo para luego, porque la historia era larga y su madre necesitaba, ante todo, alimentarse y descansar. Había estado una pila de horas tumbada, ¿no?, en las inmediaciones del puerto, pues conmocionada, ¿no? Pero pensaba ella de muy distinto modo. Insistió en su empeño, nos cuenta Pereda. Se acomodó en una silla que la posadera le arrimó a la cama. Sentáronse también, aunque a prudente distancia, aquella buena mujer y el comensal y cuantas personas estaban allí presentes, y no tuvo Pachín más remedio que ponerse a contar su terrible odisea. Y además lo escribe así, Pereda. ¿A qué nos está remitiendo? A la Odisea, ¿no?, a la Ilíada y la Odisea, que supone el nacimiento de la literatura occidental, ¿no? Nos tenemos que remontar, se calcula que está escrita en torno al año 1100. Evidentemente a Homero le tuvieron que ayudar, son dos epopeyas, él era ciego, la Ilíada narra la guerra de Troya, la guerra que los aqueos, ¿no?,
los griegos mantuvieron con los troyanos para conquistar Troya. Acordémonos del caballo de Troya, de la treta, ¿no? Para incendiar la ciudad por la noche, saliendo los soldados de las tripas del caballo de madera. Los griegos ya pensaban en la inteligencia artificial, en dar vida, ¿no? En poner un animal con ruedas y crear autómatas, que es lo que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Ese es un sueño perseguido por ellos. Muchísimos mitos hablan de eso. Hay un libro fantástico de una historiadora de la cultura canadiense, y en la Ilíada se trata del episodio de la guerra de Troya. Esto no era una obra propicia para leerse en colegios, pero la que sí se leía en instituciones educativas en Grecia era la Odisea. A los niños se les enseñaba, y a las niñas, a leer con la Odisea, porque se consideraba que aportaba modelos, ¿no? La Odisea narra el regreso de Ulises desde Troya hasta Ítaca, ¿no? Donde era rey, donde se había quedado Penélope. Acordémonos de la canción de Serrat, ¿no? Y evidentemente Penélope la estaban asediando los pretendientes porque habían pasado 10 años, Ulises no regresaba, pues querían casarse con ella para convertirse en reyes consortes, ¿no? Como es lógico. Pero él al final regresa, ¿no? Y por eso quería hacer este guiño, ¿no? Y ya lo último, Pereda en una carta de 1906 a Victoriano Suárez, su librero madrileño, sobre el éxito de Pachín González, porque esto tiene que ver con lo que yo me dedico, ¿no? A investigar en el grupo de investigación de Alcalá, Reception, la recepción cultural. Hoy día los estudios culturales se centran en los públicos, en cómo los públicos recepcionan de manera diferente las mismas obras en cada país. Pero en este caso, la primera edición se agotó de Pachín González en unos días, había unas ansias tremendas, y bueno, pues Pereda le cuenta a su librero, ¿no? En Madrid, por supuesto, porque en Madrid por la prensa, además Galdós, Menéndez Pelayo, estaban muchos meses del año en Madrid y escribían en la prensa, estaban al tanto. El éxito venturoso que usted dice haber tenido, ese librejo al nacer, dice Pereda, bien pudo consistir en lo terrorífico del drama que narra. Siempre se dice que nos atraen los dramas, ¿no? Por desgracia, rigurosamente histórico, hasta en sus menores detalles, y no a la manera de describirle, con lo cual nada debería yo en buena justicia a esa avidez con la que ha leído el público, ansioso siempre de impresiones hondas y emociones fuertes como las que produjo aquella horrenda catástrofe en aquel inenarrable día de eterna recordación, ¿no? Bien, pues me parece que si Pachín González tuvo ese éxito es porque el público necesitaba reconciliarse con su pasado inmediato, ¿no? Si la cultura nos permite algo es reconciliarnos, ¿no? El ser humano tiene una necesidad tremenda de reconciliarse con su pasado. Y si su pasado ha sido traumático, aún más. Y hasta que eso no sucede, una persona no puede considerarse que se encuentra equilibrada, ¿no? Y bueno, pues a diario vemos sabemos, ¿no? Estadísticamente, generalmente personas que son maltratadores han sido maltratadas de pequeño, etcétera, etcétera. Los traumas que no se superan son traumas que acaban pasando factura en distintos ámbitos a lo largo de la vida de esas personas, ¿no? Traumatizadas. Así que pienso que la literatura tiene unas propiedades terapéuticas tremendas y que esto es incuantificable. Cuando los políticos justifican que hay que reducir, hablan de gasto en cultura. En cultura no hay nunca gasto, ni en cultura ni en educación. Lo que hay es inversión. Lo que hay es inversión. Y hoy día lo que se quiere es una sociedad sin relatos. Nos han dejado sin relatos. Porque cuando una persona tiene relatos, tiene faros, tiene puntos de referencia. Cuando una persona no tiene relatos, está vacía de contenido. ¿Para qué? Pues para ser llenado por la publicidad, por el consumo, por la manipulación ideológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que esa línea, ¿no?, que han explorado algunos hospitales en España debería fortalecerse, ¿no? Porque cuando uno está ingresado, que el entretenimiento sea ver una pantalla de televisión me parece de horror, ¿no? La televisión es lo último, ¿no?, para hacer agradable la estancia en un hospital a las personas que están ingresadas. Bien, pues muchas gracias. Podemos abrir, si ustedes quieren, ese coloquio.
Los ingleses, si tuviesen un hecho así, hubiesen hecho ya una pila de películas y de series, ¿no? Como el Machichaco. No se hubiesen conformado simplemente con un relato literario. Y yo creo que es muy probable, ¿no? Que la forma en la que, o sea, no somos conscientes hasta qué punto esas dos tragedias, por un lado está, no olvidemos el Machichaco, pero por otro lado está el incendio en 1941, marcaron el devenir de Santander, ¿no? Hay una persona... Simplemente quería hacerte una pregunta, y es, ¿de qué manera podemos convertir o cambiar o luchar contra esa inmediatez que persigue nuestra sociedad? Porque si hay una gran virtud o defecto visto desde otro punto de vista de nuestra sociedad, es que lo que más nos importa es la inmediatez de las noticias. Es decir, por eso estamos constantemente en el móvil, qué ocurre, qué pasa, tal, vamos, en cualquier parte del mundo se sabe lo que ha sucedido hace un segundo. Entonces, quería preguntarte de qué manera los relatos pueden combatir o luchar contra esa inmediatez en la que estamos inmersos. Bueno, yo creo que los relatos a lo primero que nos invitan es a parar el tiempo. El ser humano necesita parar el tiempo. Nos quieren hacer o nos han intentado hacer, y en gran parte lo han conseguido, vivir a una velocidad que no somos capaces. Y el ejemplo lo tenemos en los trenes, ¿no? Es verdad que a nosotros nos perjudica porque tardamos más tiempo, pero yo no estoy tan obsesionado, ¿no?, en llegar en 2 horas y media a Madrid. En el tren actualmente puedes ver el paisaje. Cuando luego pasas de Valladolid y el tren no va a velocidad, a gran velocidad de los grandes aves, pero va a una velocidad considerable, el paisaje ya no lo puedes ver. Claro, porque es a una velocidad. Eso sucede con la vida. Por eso se decidió hace ya años asolar las humanidades del bachillerato, ¿no? Todo lo que sea. De hecho, hoy, por ejemplo, en el diario El País, Jordi Gracia, gran historiador de la literatura, ¿no?, catalán, a rebufo de una carta que han escrito profesores de bachillerato, ¿no? Porque parece ser que se quiere reducir todavía más de lo que está reducida la literatura en el bachillerato. Eso tiene que ver con lo que yo hablaba antes. Es decir, ya no se quiere que las personas lean relatos, ¿no? Los relatos no pueden ser largos. Hay que parar el tiempo, no pasa nada, ¿no? Los seres humanos a mucha velocidad no somos capaces de asimilar, ¿no? Y las propiedades que tienen. La mayor parte de escritores que se han convertido en grandes narradores pasaron de jóvenes enfermedades. Ahí está Cela, que tiene Pabellón de Reposo, pero hay muchísimos otros, escritores y escritoras, que pasaron enfermedades de estar 1 año o 2 sin poder ir al colegio de pequeños y se acabaron convirtiendo. ¿Qué asidero les quedaba en aquella época que no había televisión, que no se podían poner aparatos de música porque no había casi discos en las casas, nada más que en las casas de clase alta? Pues era la literatura. Claro, es que era el asidero que quedaba. Y yo estoy seguro que durante el confinamiento las personas aficionadas a la literatura lo llevaron muchísimo mejor, ¿no? Porque llega un momento que la imagen, las pantallas te saturan. Se nos queda, es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Estamos viendo sombras de cosas que manejan otros que evidentemente quieren que veamos eso, ¿no? Y además te lo dan todo hecho. Cuando tú estás leyendo un relato, tú te lo estás imaginando de una manera diferente. Cada persona leyendo el mismo relato. Por eso nunca una imagen vale más que 1000 palabras. Es mentira. Y ahí tenemos, es decir, yo en la asignatura que impartí un año sobre cine, ¿no?, y mundo hispánico, El Quijote probablemente ha sido la obra de literatura que ha dado pie a más cineastas. Hasta en Rusia hay muchísimas versiones del Quijote. Y cuando escuchábamos una conferencia que impartió Manuel Gutiérrez Aragón en la Biblioteca Nacional, él siempre decía, a ver, para un director de cine, El Quijote tú no puedes, ¿no? O sea, tienes que escoger 2 o 3 episodios de la primera parte, de la segunda, y montar ahí un relato cinematográfico. Pero no puedes condensar, ¿no?, El Quijote, que son 2 obras de 600 páginas, en imágenes, ¿no? O sea, cualquier intento, dices que es la demostración palmaria de que es imposible, ¿no?, de que una novela no se puede reducir a una película, lo cual no quita que haya adaptaciones maestras de grandes novelas, ¿no? Pero al final el lenguaje cinematográfico es diferente, ¿no? Las imágenes lo dan todo hecho. El relato escrito
nos permite imaginarlo a cada uno, estimular nuestra imaginación. ¿Qué es lo que no quieren que estimulemos? Nos quieren dar todo hecho, ¿no? Y nos quieren vacíos de contenido, ¿no? Claro, y en un país como España, ¿no? Que tenemos una de las grandes culturas, ¿no? Porque la compartimos debido a que nosotros hemos sido un imperialismo que nos hemos mestizado, ¿no? Con 15, 16 países que tienen el español como lengua materna, es verdaderamente de locos, ¿no? Asolar con las humanidades en el bachillerato. Es un comentario que me está pasando ahora por la cabeza a propósito de esto, y es que Emily Dickinson, estamos hablando del siglo XIX, en una carta que le escribe a Higginson, le dice que ella le reprocha a su madre la vida anodina que lleva su madre y su falta de pensamiento. Y esto en el siglo XIX, una Emily Dickinson. Sí, claro. Ahora necesitamos que pasen cosas, ¿no? Veamos cómo funcionan, ¿no? Las empresas turísticas. Ya no se venden viajes, se venden experiencias. Y sobre todo aventura, ¿no? Que tengan algo de riesgo, ¿no? Es decir, parece que si no haces algo, no estás de vacaciones o estás aprovechando menos las vacaciones. A veces alguna persona en el trabajo, algún compañero dice, ¿y no te has ido a ningún sitio? Bueno, pero ¿por qué tengo que irme a algún sitio por estar de vacaciones, ¿no? No tengo nada contra viajar. Viajar es una forma, ¿no? de disfrutar de la vida y de adquirir cultura maravillosa, pero parece que si no hacemos cosas, que si te quedas en casa disfrutando de una música, disfrutando de una obra literaria, de una película que te guste ver, ¿no? Parece que tienen que pasar cosas en tu vida para que la vida sea interesante. Nos han convencido de que somos actores y actrices de nuestra vida, y no es así, ¿no? El ser humano necesita tiempo, hay que parar, ¿no? Necesitamos tiempo y levantar la cabeza, ¿no? Reflexionar, mirar, leer y levantar la cabeza también para ver lo que hay alrededor, claro, e interactuar, porque si somos algo por naturaleza es sociables. No somos buenos, porque en cuanto vienen hermanos tenemos envidias, tenemos tal, dejamos de ser los reyes, las reinas, pero lo que sí somos es sociables. Necesitamos interactuar, querer y que nos quieran. Y necesitamos relatos, ¿no? El ser humano necesita relatos. Vamos, vuelvo a las frases, ¿no? De contar historias, ¿no? La lección magistral de Vargas Llosa. Es que eso está en el origen, ¿no? En torno al fuego, pues los mayores, que son los que más habían vivido, contando historias, ¿no? Para que las escucharan los jóvenes. La tradición oral opera de manera ahí fundamental y al mismo tiempo también ejerce como cohesión de grupo. Necesitamos también saber que pertenecemos a un grupo. La identidad es fundamental. Lo que pasa es que nos quieren vacíos, vuelvo a repetir, porque así nos dotan ellos de identidad, de marcas, ¿no? de cosas, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, las personas, el mundo de hoy tiene, o sea, estos medios son maravillosos, pero yo siempre digo, las personas y todos los que estamos aquí, porque no veo a nadie, ni millennial, ni nacido después del 2000, las personas que es sintomático, ¿no? Las conferencias les aburren, estar en un bar horas no les aburre, pero bueno, y todos hemos ido a bares, ¿no? Pero, repito, ahí se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Bueno, ya me acordaré. ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna...? Sí, sí, sí. Los tiene tanto en el interfacultativo como están en la biblioteca central y están en la biblioteca municipal. Los libros de Benito Madariaga, y de hecho casi todos estarán escaneados seguro por el Centro de Estudios Montañeses. Si usted cliquea en un buscador, los puede encontrar rápido. Ese no, ese lo acaban de editar, pero me imagino que si usted se acerca al Parlamento de Cantabria no sea difícil, porque no sea difícil que allí mismo el conserje tengan ahí una caja y le facilite un ejemplar, porque este es un ciclo de conferencias y se están editando en esta revista que ahora edita el Parlamento de Cantabria.
Bueno, pues si les parece bien, muchas gracias.